buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del 36 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estamos dentro de una actividad especial muy importante para nosotros y nosotras del festival, que es la presentación del libro Más allá de la estrella, nuevas miradas sobre Hugo del Carril, un libro editado por Florencia Calzón Flores y Daniela Cossack. Y digo que es muy especial para el festival porque el festival desde hace varios años que viene teniendo una política de publicaciones muy importante y sobre todo de publicaciones que echen luz sobre el cine argentino, sobre el pasado del cine argentino y también sobre miradas contemporáneas, sobre todo del cine argentino del pasado. Y en ese sentido también es un gran privilegio contar con todas estas personas, que muchas de ellas incluso han participado en libros editados por el festival en el pasado. Y parece que forma parte de un proyecto colectivo que es del festival, o que el festival intenta apoyar, ¿no? Y que en ese sentido la oportunidad de estar acá hablando sobre este libro y sobre esta nueva mirada sobre uno de los grandes cineastas del cine argentino es una gran oportunidad. Así que antes que nada quería agradecer a las editoras, a Florencia y a Daniela, y al mismo tiempo presentar a todas las personas que van a participar de esta charla, a Alejandro Kelly Hoppenblatt, a Julia Kratge, a Juan Manuel Romero y a Emeterio Diez Puertas, y al mismo tiempo presentar a la moderadora de la charla, a Paula Félix Didier, que también es una presencia y una amiga muy, muy importante del festival. Como directora del Museo del Cine, el festival mantiene un diálogo constante con ella, y sobre todo en este proyecto a lo mejor de visibilizar o de leer, por así decirlo, el cine argentino de una manera nueva. Así que, bueno, espero que disfruten mucho esta charla. Agradezco nuevamente a todas y todos por participar y bueno, cedo la palabra a Paula Félix Didier. Bueno, gracias Pablo, y en tu nombre quiero agradecer al Festival de Mar del Plata por estar siempre en este tipo de actividades, y agradecerles también a Daniela y a Florencia, porque fui una lectora privilegiada del libro. Me pidieron que escriba el prólogo, entonces lo leí antes que casi nadie, supongo. Y bueno, y por eso estoy muy contenta de estar acá y de escuchar lo que tienen para contar. Creo también que es un poco lo que decía Pablo, ¿no? Acá estamos varias patas de lo que es el trabajo de leer y releer el pasado del cine en distintas, digamos, transversalmente, ¿no? Porque acá hay, bueno, un festival, historiadores, críticos de cine, historiadores y teóricos de cine, archivistas, digo, y es un poco esa mezcla la que nos permite realmente que el pasado del cine se mantenga vivo y que lo podamos releer, ¿no? El título de este libro, Nuevas miradas sobre Hugo del Carril, tiene mucho que ver con esta interacción, ¿no? entre la posibilidad que nos dan los festivales de ver películas nuevas y no tan nuevas, y la posibilidad que los archivos nos abren para volver a ver, para encontrar, para buscar, y bueno, y por supuesto el trabajo maravilloso de los investigadores, ¿no? Que desde distintos lugares y con distintas perspectivas nos ayudan a seguir disfrutando. Yo creo, en el prólogo digo algo así como que todo nuevo libro de cine argentino es una fiesta, y en este caso particular mucho más, porque tratándose de una figura como Hugo del Carril, que creo que si bien todos lo conocemos, incluso uno le puede preguntar a gente que no es especialista en cine específicamente, seguramente lo conocen, pero la figura, el lugar digamos, el lugar que ocupa en el campo cultural argentino Hugo del Carril, creo que va a quedar mucho más claro después de la lectura de este libro, y en ese sentido lo celebro enormemente. Así que bueno, vamos a ir charlando de los distintos aspectos que cubren la obra y la vida de Hugo del Carril, pero desde un lugar, como las chicas dicen
a los comienzos del libro no se trata de un recorrido cronológico por la vida y obra de Hugo del Carril, sino de entradas, a veces como a contrapelo y a veces muy originales respecto de lo que sabíamos y veíamos de Hugo del Carril. Y en ese sentido también me parece interesante que el libro haya, y esto quiero que ahora lo cuenten Daniela y Florencia, ¿no? Pero que el libro de alguna manera haya encontrado su semilla en un ciclo que después de mucho tiempo se pudo hacer, un ciclo de la obra completa o casi completa de Hugo del Carril, gracias justamente al trabajo de archivo, rescate y restauración, ¿no? No es que esté tirando agua para mi molino, porque, bueno, soy archivista, pero también soy historiadora, así que entiendo como estos puentes, ¿no? La importancia que tienen estos puentes y por supuesto los autores de este libro también. Pero quería como abrir la puerta para que Florencia y Daniela nos cuenten cómo surgió el libro y cómo se lo fueron imaginando y bueno, y llamando a cada uno de los autores para armar este rompecabezas que es Hugo del Carril, ¿no? Y del que todavía quedan muchísimas piezas más para pensar y charlar. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada agradecerles a todos por estar acá, agradecerle al festival que también tuvo mucho que ver en el nacimiento de este libro, porque justamente, como comentaba Paula, el proyecto, la idea de este libro surge a partir de un ciclo, una retrospectiva que vimos en Malva en 2018, pero que fue una etapa posterior a retrospectivas parciales que proyectó el Festival de Mar del Plata en distintos años, creo que fue en 2005 y en 2015 sobre todo. En 2018 el Malva se logran recuperar otras 3 películas que faltaban para tener la filmografía completa del Carril en film y con copias nuevas. Y Florencia y yo, que nos conocemos hace mucho tiempo, fuimos juntas a ver muchas de estas películas, a verlas en una sala de cine, en pantalla grande, en buenas copias. Y a partir de ahí empezamos a charlar en las conversaciones posteriores a las proyecciones y a imaginar que podría hacerse un libro, porque realmente había muchas facetas distintas para abordar a Del Carril. De hecho, tanto Florencia como yo veníamos siguiendo la figura del Carril, pero desde lugares completamente distintos. Florencia venía estudiando las estrellas de cine durante el peronismo, en mi caso venía estudiando el tema de la crítica en los años 50 y 60, la cuestión de la preservación. Entonces teníamos miradas distintas sobre Del Carril que nos hizo dar cuenta de que había muchas miradas posibles para abordar la figura, que no había una sola y que tenía mucho que ver también con el momento histórico, la década que tomáramos, las miradas eran distintas, la década de actividad del Carril. Así que la posibilidad de ver esas películas en buenas copias fue realmente un impulso y lo que nos permitió a nosotros empezar a imaginar este libro. Flor, no sé si querés contar también. Hola a todos y a todas. Bueno, primero, como decía Dani, agradecer al festival, a Paula, a los autores y a las autoras. Primero por haberse sumado al proyecto, porque bueno, con Dani quedamos muy contentas con los capítulos y sabemos que es un trabajo, bueno, que requiere mucho tiempo, mucha concentración, en mucho caso también la búsqueda de fuentes. Así que agradecerles a todos el compromiso de aceptar la tarea y de llevarla a cabo, y también agradecer a Paula el prólogo que hizo para nosotras. Bueno, también agradecer a Dani, mi coequiper, porque bueno, este trabajo también lo hicimos juntas, ¿no? Y nos llevó muchísimo tiempo, muchísimos años también, porque el proyecto fue aprobado en 2018, en realidad lo presentamos en 2018, lo aprobaron en 2019, bueno, y a partir de ese momento nos reunimos muchas veces, pensamos un montón de temas en relación a cómo iba a ser el libro, los temas de los capítulos, el orden en que los íbamos a presentar, la introducción, la corrección, la edición, así que, bueno, fue un proceso en el que aprendí mucho, muchas cosas que no sabía. Es mi primer libro, y bueno, todo esto creo que no lo habría podido hacer sin Dani, que resolvió muchos problemas, y bueno, muchas de estas cosas las pensamos juntas. Bueno, por otro lado... Antes de continuar,
No sé si querés arrancar ya con tu capítulo específico, porque Sí, me di sí, cuenta sí. que no las presenté a las dos, así que voy a pasar a presentarlas y después te cedo la palabra nuevamente, Ah, bueno, Florencia. dale, 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 no hay problema. Sí, porque fue fluido y entonces no hubo presentación. Bueno, Daniela Cossack es periodista y gestora cultural, es egresada de la Universidad del Cine y también magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés, y no es su primer libro este, ya publicó La imagen recobrada y La mirada cinéfila, y bueno, y colabora, trabajó en Canal de Encuentro y colabora en varios medios. Florencia Calzón Flores es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y actualmente es docente en la Universidad de Luján y en la Universidad de San Martín. Sí, Eh, soy docente en la Universidad Arturo Jauretche, en realidad, una. Perdón, acá Sí, lo sí, bueno, tengo. tiene muchas siglas y bueno, pero Sí. está ahí cerquita. Y bueno, y forma parte de la Red Interuniversitaria de Estudios sobre la Política de Masas y la Cultura de Masas. Y es la autora del primer capítulo del libro, que nos habla del Hugo del Carril cantante, ¿no? Sí, Cantor, totalmente. cantor. Ujú, Eh, Cantor. Sí, así, un poco la idea era presentar mi capítulo y también contarles un poco cómo pensamos el libro y de qué manera este libro dialoga con los otros libros que ya existían sobre Hugo del Carril. Nosotras, como comentabas, Paula, pusimos nuevas miradas en el subtítulo, y lo que quisimos hacer es integrar el estudio de su figura y de su trayectoria como cantor de tangos, como galán de cine y como director de cine, en esas nuevas perspectivas sobre las industrias culturales y la cultura de masas que se desarrollaron a partir de los 2000, ¿no? O sea, si bien existían algunos estudios puntuales que estaban dedicados al análisis de la producción cultural para públicos más amplios, hasta ese momento la historia de la cultura se centraba sobre todo en los intelectuales, en los escritores, en los profesionales de la cultura. Entonces, recién en los últimos 15 años creció el interés por la cultura de masas, del espectáculo y los medios de comunicación, con distintos trabajos que propusieron abordajes de distintos ángulos, por ejemplo, el teatro, el tango, la radio, las revistas del espectáculo y las estrellas de cine. Y en el primer capítulo, justamente, estudio a Hugo del Carril como estrella del espectáculo, como ídolo popular de la cultura masiva, que fue una faceta que en general desestimaron los estudios académicos. Digamos que esos estudios, después de la muerte de Hugo del Carril a fines de los 80, recuperaron su figura en la faceta que se consideraba que tenía más valor estético y contenido teórico, que era su rol como director de películas, ¿no? Los trabajos pioneros de Posadas, Cabreras, Maranguelo, y el que más tarde, en 2006, publicó el Museo del Cine, bueno, fueron imprescindibles y aparte significaron un reconocimiento a su obra como director que hasta ese momento no había recibido, ¿no? De la crítica. Entonces, en ese sentido, también fueron un hito, digamos, en la historia, digamos, del estudio de Hugo del Carril. Y me parece que este libro, por un lado, continúa esa tarea, porque como contaba Daniela, la retrospectiva del Malva fue una forma más de recuperar su obra como director. Y bueno, entonces este libro se enmarca un poco en esa tarea de recuperar su obra, de ponerla en valor, tanto en el capítulo de Peña, donde él aborda y estudia sus películas en base a una nueva categorización, como en el capítulo de Daniela, donde también traza la relación con esta crítica especializada de los años 50 y 60. Y bueno, igualmente el tema del carril director está en todo el libro, ¿no? O sea, en distintos capítulos. Y a su vez creo que este libro también estudia sus otras dimensiones como artista popular. Y en este sentido me parece que para estudiar a Del Carril es muy importante esa centralidad de la cultura popular, porque como cantor de tango, como galán del cine industrial de los años 30, 40 y 50, estuvo en el centro de esas significaciones y valores que construyó la cultura de masas. Y como director también siempre trató de cultivar esa relación con el público. Él mismo decía que elegía temas simples porque él quería llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, en el capítulo un poco recupero esa trayectoria de Del Carril. Él empezó como speaker en la radio, como se les decía a los locutores, se mantuvo en el medio como cantor de tangos y también fue incorporado por la industria del disco porque grabó muchísimos discos.
De ahí pasó al cine, su primera actuación fue cantando un tango en la película de Manuel Romero, Los muchachos de antes no usaban gomina, y a partir de ese momento filmó para los principales estudios de cine, para Lumiton, EFA, Argentina Sonofilm, y él se instaló como el sucesor de Gardel. O sea, esto, la continuación del estilo, de la semblanza con Gardel, fueron claves para su ascenso y para su consagración también en el mundo del espectáculo. En el 39 filmó La vida de Carlos Gardel e interpretó en la pantalla al que en ese momento ya era un mito del tango. Entonces la pantalla, la publicidad, las revistas ayudaron a construir esa simetría entre Gardel y Del Carril, que en alguna medida beneficiaba a Del Carril en su ascenso como uno de los rostros masculinos del tango. Había una semejanza no solo en la forma de cantar, también en la expresión, en la centralidad de la sonrisa, por ejemplo, que fue muy recuperada y muy explotada por la publicidad de sus películas, y también por la de otros bienes, por ejemplo, las publicidades de los cigarrillos, por ejemplo. Entonces en el cine sumó a su rol de cantor el de galán, y bueno, representaba esta composición, el galán cantor, que por un lado era buen mozo, varonil, enamoraba a las mujeres con su elegancia y con su éxito, y si bien mantenía ese prestigio social que se derivaba de su fama de seductor, escapaba a la descalificación moral, digamos, como mujeriego. ¿Por qué? Porque siempre era fiel a una mujer, y siempre se sacrificaba por una mujer, incluso renunciando al éxito profesional. Entonces, el galán era capaz de expresar tristeza, de sentir desconsuelo, y bueno, y en general siempre sufría por amor, ¿no? Entonces, en este sentido, Del Carril también era en la pantalla el hombre desengañado de los tangos que él cantaba. Y bueno, de cualquier manera, en el 49 dio su paso a la dirección. Ese año dirigió su primera película, Historia del 900, donde también actuaba y cantaba, y le puso voz a la famosa marcha peronista. Y en su compromiso político él mantuvo esa aspiración de seguir conectado, de no decepcionar a su público. Incluso cuando él explicaba su posicionamiento con el peronismo, lo hacía teniendo en cuenta que era un movimiento político popular, que expresaba los valores del pueblo, que según él lo había llevado a la fama. O sea que, bueno, por eso para nosotros era importante que hubiera un capítulo dedicado a la política, como seguramente va a contar Juan Manuel, a los distintos momentos que atravesó, y nos interesaba también incluir la perspectiva transnacional, digo, retomando esta cuestión de las nuevas perspectivas, en el estudio de su figura, como estrella del espectáculo, porque en general las historias del cine estuvieron muy vinculadas a las historias nacionales, y por eso se hizo una historia del cine argentino, del cine mexicano, del cine español. Sin embargo, esas nuevas perspectivas transnacionales recuperan los vínculos entre las cinematografías nacionales, y en relación a los artistas también, bueno, la circulación y de qué manera resignifican sus identidades en el contacto con otras cinematografías. Por eso el capítulo de Alejandro Kell y de Emeterio Díez Puertas, que ahora van a contar seguramente, recupera el paso de Hugo del Carril en México y España, que además eran las dos cinematografías de habla hispana más importantes junto con la de nuestro país. Y por otro lado, las nuevas perspectivas y las nuevas preguntas que surgen desde el presente, digamos, desde la actualidad, incluyen también la cuestión de género, y en este aspecto, bueno, el capítulo de Julia Kratke estudia también el cruce de las teorías cinematográficas y feministas en la obra de Hugo del Carril. Bueno, le dejo la palabra a los autores y las autoras para que ellos cuenten bueno, sus trabajos. Lo único que quiero aclarar es que si bien no es una biografía, sí se recuperan en los capítulos distintas facetas y etapas, digamos, en su desarrollo y en su vida artística. Bueno, gracias Florencia. Sí, creo que justamente algo muy interesante que tiene el libro es esto de que no, si bien no es un relato cronológico y una biografía de la manera tradicional, va armando, creo, un retrato mucho más rico e interesante, porque va como combinando los datos biográficos con todos estos elementos que permiten, creo yo, que encontrarle una dimensión y un espesor mucho mayor a la figura de Hugo del Carril. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo del libro, que es el de Alejandro Kelly Hopfenplatt, que es doctor en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de Buenos Aires, y en este momento está con una beca postdoctoral
en Tulane University, en New Orleans. Es autor del libro Modernidad y teléfonos blancos, la comedia burguesa en el cine argentino en los años 40, que se publicó en el 2019. Y su capítulo, como decía Florencia, tiene que ver con el lugar de Hugo del Carril en el cine mexicano. Alejandro. Bueno, primero que nada, felicitaciones por el libro a Daniela y Florencia, y un orgullo haber participado con este capítulo del libro, y una alegría además el poder estar presentándolo en el marco de este festival que creo que es muy importante siempre para quienes nos dedicamos un poco a la historia del cine argentino. Hay muchas películas que he trabajado, que las he visto por primera vez en el festival, o que he podido verlas en copias que valgan la pena en el festival, entonces es una alegría poder estar haciendo esta presentación del libro acá. Como decían Paula y Florencia, mi capítulo se dedica a un momento muy puntual de la carrera de Hugo del Carril, año 1945-47, que es cuando es contratado en México para hacer 3 películas y pasa una temporada ya filmando, en el medio de un proceso donde la industria mexicana estaba llevando muchísimos artistas argentinos. Es el momento en el que va Libertad Lamarque, Batita Merello, unos años después va a estar Nini Marshall, Amanda Ledesma. Hay toda una circulación de argentinos, y no de nombres pequeños, sino de grandes nombres del cine argentino que están trabajando en el cine mexicano en esos años, y dentro de ello entra entonces la figura del Carril. Al momento de empezar a ver cómo trabajarlo un poco, porque es hacer un capítulo también en base a 3 películas, me di cuenta que lo más interesante es un tema que me viene interesando a mí ya desde antes, que es la idea del cosmopolitismo. Y era justamente pensar cómo una figura como Hugo del Carril, tan ligado a lo popular, negociaba, por un lado, con una cinematografía internacional como la mexicana, donde él iba a ser un argentino, pero al mismo tiempo tenía que ser un galán de cine, y al mismo tiempo, como 2 de las 3 películas que él filma allá se entroncan dentro de una idea mucho más cosmopolita, global, no tan ligada a una idea de lo popular, y cómo hay permanentemente una negociación ahí en su cine y en su lugar como galán de estas películas. Las 3 películas que él filma son El socio, de Roberto Gabaldón, La noche y tú, dirigida por Chano Urueta, y A media luz, por Antonio Momplet. Las 2 primeras se entroncarían entonces justamente dentro de esta idea más cosmopolita, mientras que A media luz él ya hace ahí de un argentino, en las otras 2 es alguien de una nacionalidad incierta. En A media luz es un argentino envuelto en un melodrama mucho más desbordado, mucho más ligado a lo popular, a la exacerbación de sentidos, a otro tipo de representación. Entonces, lo que voy a plantear un poco en el capítulo, en el texto, es ver cómo hay constantemente una negociación en sus películas de el galán argentino, el cantor de tangos, en que Hugo del Carril es presentado en el cine mexicano como el cantor de tangos, pero al mismo tiempo la posibilidad de jugar con otras identidades. Ahí es importante mencionar que fue posible esto gracias a que yo ya contaba con un bagaje documental de haber hecho una estancia en México, lo cual me permitía entonces tener bastante material de prensa, una beca del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que había estado por otro proyecto de relaciones de Argentina y México, lo cual me permitía entonces ya tener bastante material de prensa, entrevistas u otro tipo de material, el cual poder combinar con lo argentino. Lo que pasa es que en lo que se ha trabajado en Argentina sobre el Carril, por lo general, la etapa mexicana suele estar bastante olvidada. Para dar un detalle, por ejemplo, revisando en Wikipedia, ni siquiera están todas sus películas que él hizo en México están puestas dentro de su filmografía. Es como que hay una cuestión bastante de olvido con respecto a estas 3 películas. Y entonces el texto lo que planteo es, por un lado, reconstruir un poco la estancia de Del Carril en México, ver un poco cómo también sigue trabajando como galán cantor, y entonces están sus presentaciones musicales, y tiene un éxito descomunal de público, y hay toda una construcción por parte de la prensa de él como este gran galán cantor, y cómo en las películas, por un lado, tiene que hacer el socio, por ejemplo, él hace de un hombre de negocios que se inventa un socio ficticio gracias al cual poder ir haciendo negocios y poder ir avanzando dentro de un universo urbano bastante corrupto, o sea, es más cercano a un cine negro, un film noir,
pero como en este tipo de narrativas igualmente al mismo tiempo siempre está presente su faceta de galán cantor. Entonces siempre en cada una de estas películas va a estar presente el momento en el que él cante tangos. Siempre va a estar esta cuestión que hablaba Florencia de su relación con las mujeres muy propia del galán del tango. O sea, va a haber constantemente una negociación en sus películas que hace en México entre el cosmopolitismo y lo que sería el texto estrella propio de Hugo del Carril. Entonces es poder ir investigando un poco, jugando alrededor de eso, y por último, o sea, A Media Luz, que ya es la última película que él filma sabiendo que ya se está volviendo a Argentina, cómo todo esto es tirado por la borda y se somete a una cuestión ya muy, muy desbordada justamente, y donde no solo aparece el tango, sino que aparece el candombe y empieza a ver como una resignificación incluso de la figura del galán cantor que él está teniendo en el cine mexicano. Esa es un poco la propuesta, o sea, poder ver cómo funciona la idea del cosmopolitismo, pero también me deja abierta una hipótesis que no sé si hay forma de probarla, que es el hecho de que al volver él filma 2 películas y ya se entrega a la dirección directamente. Entonces, hay una idea para mí ahí potente, incomprobable quizás, de cómo afecta a su carrera y a su lugar dentro del cine el hecho de su paso por México y este tipo de experiencia totalmente diferente que le permite poner un quiebre a su carrera. Hasta qué punto el trabajar con directores como Gabaldón o el trabajar de otra forma su figura dentro de una industria diferente puede haber impactado en lo que es su carrera posterior, ya que él vuelve, filma una película con Montplet, que es con quien había filmado en México, que es La Comparsita, hace luego Pobre mi madre querida y después ya empieza a dirigir. Entonces, hay una idea ahí que uno puede plantear de cómo ese viaje a México también supone un momento de parteaguas para él en la forma de afrontar su carrera. Y eso es un poco la propuesta del capítulo, y nuevamente muchas gracias y felicitaciones por el libro. Bueno, gracias Alejandro, y ya tenés el capítulo del volumen 2 de este libro, ¿no? Tratar de probar esa hipótesis. Bueno, continuando un poco con esta idea de lo transnacional, el siguiente capítulo del libro, el tercer capítulo del libro, está a cargo de Emeterio Díez Puertas, que justamente analiza también el lugar de Hugo del Carril en España. Emeterio es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense y doctor en Investigación en Medios de Comunicación por la Universidad Carlos III. Acaba de salir un libro, Filmmaking, Cómo hacer películas y series, de 2021, y en 2018 publicó Cine y Comunicación Política en Iberoamérica. Le paso la palabra a Emeterio. Hola, buenas noches desde aquí, desde Madrid. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Daniela y Florencia por invitarme a participar en este libro. Tengo que decir que cuando me lo ofrecieron dije, como Alejandro, uy, qué fácil. ¿Por qué fácil? Porque yo llevaba aproximadamente 6-7 años investigando las relaciones cinematográficas entre Argentina y España. Os recuerdo que para España, Argentina ha sido como una provincia más en el sentido de que la emigración de españoles en Argentina y en Buenos Aires ha sido en ocasiones entre 500.000 de personas y 1 millón de personas. Y por lo tanto había en Argentina un mercado natural para la exportación del cine español. Al mismo tiempo, cuando el cine argentino vive su edad de oro, y la edad de oro está vinculado también con la exportación, para Argentina, España representa el mercado más importante por número de salas, número de espectadores y número de butacas. Y en los años 40 hace un gran esfuerzo para que en España se vea su cine. Esto se incentiva además con el periodo del peronismo, cuando las relaciones españolas son fundamentales porque en Argentina encontramos reconocimiento político, encontramos el trigo y también deciden tanto Franco como Perón consolidar esas relaciones a través de un intercambio muy importante de películas. Es más, esas relaciones están muy vinculadas a los profesionales. Digamos, profesionales hispanos, en los años 30, cuando aparece el cine sonoro, se iban a Los Ángeles y a París a rodar las dobles versiones para las productoras americanas. Cuando eso desaparece, la única posibilidad de carrera profesional internacional de la mayoría de los profesionales hispanos es trabajar en México, trabajar en España, trabajar en Argentina. Y hay constantemente una circulación de profesionales.
profesionales que unas veces pasan de un país a otro por razones estrictamente industriales, pero también muchas veces por razones políticas. En España, la guerra del 36 provoca un exilio muy importante de profesionales españoles a la Argentina, que son fundamentales en esto que llamamos el cine de la Edad de Oro. Y viceversa, después de 1955 y después de 1976, muchísimos profesionales argentinos vienen a España a desarrollar una vida profesional. Pues en medio de estas relaciones entre estos dos países, la figura de Del Carril es muy importante en dos momentos. El primero tiene que ver con lo que llamamos lo que llamáis vosotros la edad de oro del cine argentino, es decir, los años 30 y 40, cuando en España llegan aproximadamente entre 15 20 películas al año argentinas y tienen mucho éxito. Y cuando uno estudia por qué tiene mucho éxito, pues descubre rápidamente que se debe al tango, se debe a los melodramas y se debe a una serie de, más que cineastas, es decir, más que directores, que entonces no se reconocían, a una serie de estrellas. Puede estar Luis Andrini en la comedia, puede estar Libertad Lamarque y sin duda está Hugo del Carril. Y entonces este reconocimiento del cine argentino y ese triunfo del cine argentino en España se debe a lo que Florencia antes ha descrito, a este galán cantor. Luego la figura de Del Carril también es muy importante en otro proyecto de colaboración hispana, que es el intento que ya desde los años 30, pero también que se retoma en los 50, de crear lo que se llama un mercado común europeo hispano de cine, que consistiría básicamente en que las películas se intercambien de forma libre, sin pasar por aduanas, que los profesionales puedan trabajar en un país y en otro país sin que haya problemas de permiso de extranjería, y que los capitales puedan circular entre un país y otro y pueda haber coproducciones. El primer intento de coproducción entre Argentina y España lo intenta Hugo del Carril y Cesario González, con la película El negro que tenía el arma blanca. Lo que pasa es que hay algún problema, y yo la documentación no me la ha permitido ver cuál es el problema, que impide que esta película sea finalmente una coproducción. Pero en sus orígenes, cuando Cesario y Hugo del Carril se unen, está un intento de hacer la primera coproducción hispano-argentina. El fracaso de esa coproducción puede explicarnos a veces el fracaso de precisamente por qué a veces es tan difícil hacer esto que llamamos un cine hispano, las coproducciones. Tiene que ver un poco en parte con las diferencias culturales entre unos países y otros y con los regímenes políticos que en cada momento en cada país gobiernan, que hacen que sea fácil o sea muy difícil esa coproducción. En este caso, por lo que yo sospecho, Hugo del Carril vivió una situación bastante complicada en España con la censura, que le obligó bastante a cambiar el contenido de la película e hizo que, después de ser un defensor muy importante de esto que llamamos el cine hispano, se bajase de ese carro y desde ese momento su relación con España fuese realmente muy débil. Y cuando digo muy débil es que cuando en los años 60 realmente las coproducciones con Argentina empiezan a ser muy, muy importantes, él no aparece. Sabemos que en los años 60 él ya se ha convertido en lo que llamaríamos un cineasta, un autor, y en algún momento que yo sepa se descubre que Hugo del Carril intente aprovechar esas relaciones cinematográficas con España para hacer este cine. Esto hace además que el Hugo del Carril, autor en España, sea muy poco conocido. Muy poco conocido porque cuando llega a España el cine de autor argentino se identifica con el nuevo cine. Y Hugo del Carril está en un camino que por generación ya no pertenece. Y también tiene que ver con que el cine que hace es un cine independiente, hecho con empresas de poco calado que le impiden que tenga, digamos, herramientas industriales para que su cine llegue a España. Entonces, llegan a alguna película, pero en realidad circulan por circuitos de lo que llamamos sesión continua, circuitos de segundo grado. En cualquier caso, y la conclusión que he sacado del estudio es que para una generación de españoles, Hugo del Carril sería aquello que llamamos marca país. ¿Marca país de qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que una generación identifica a los argentinos con este galán cantor y digamos que proyecta en España una buena imagen de lo que es el país, en este caso de lo que es Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Emeterio, y entonces volvemos a la Argentina y tal vez al capítulo que mencionaba Daniela, a una de las dimensiones
más conocidas de Hugo del Carril, que tienen que ver con su militancia política, pero creo que ubicar esta dimensión de política de la figura de Hugo del Carril dentro del marco de su obra cinematográfica es bastante complejo. Y bueno, para eso está Juan Manuel Romero, que el capítulo siguiente del libro se llama Un artista popular en el laberinto peronista. Juan Manuel Romero es profesor de Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es magíster en Investigación Histórica por la Universidad de San Andrés y actualmente doctorando en la Universidad de Buenos Aires. Además es miembro del Grupo de Investigaciones sobre Historia Argentina del siglo XX del Instituto Ravignani. Bueno, Juan Manuel, te toca a vos. Gracias, Paula. Hola a todos y a todas. Lo primero que yo quiero hacer es también agradecer la invitación a participar del libro por parte de Daniela y de Florencia. La verdad que para mí fue un placer y es un orgullo estar también rodeado de colegas especialistas tan prestigiosos, tan reconocidos. Yo no soy un especialista en la historia del cine argentino, tengo que confesar aquí, sí, mis temas de trabajo rodean algunos de los que mencionó Florencia como novedades dentro del campo de extracultural, digamos, me interesan los temas vinculados con la cultura de masas y sobre todo con los vínculos entre la cultura y la política, entre los mundos intelectuales, los mundos culturales y el mundo político, y en ese sentido es que acepté, no con facilidad, como decía Emeterio recién, sino como un desafío, la invitación a hacer esta investigación y a aportar mi granito de arena a este libro que les quiero decir, leí ahora recientemente cuando llegó y que me gustó mucho, aprendí mucho también de la lectura de los textos de las colegas, de los colegas. Cuando uno es invitado a un libro con un capítulo es un poquito autor y un poquito lector, ¿no es cierto? Así que la verdad es que el conjunto de la obra, que solo conocían Daniel y Florencia, me sorprendió muy bien y aprendí mucho de la lectura. Como decía recién Paula, bueno, mi tema aquí fue tratar de reponer una historia que es la historia de la relación entre una figura, Hugo del Carril, y, digamos, su época, la Argentina, un movimiento político, todas esas dimensiones entre el Carril y el peronismo, y mi intención fue proponerla como una historia fundamentalmente compleja, y esto a contramano, podríamos decir, de una premisa, un supuesto, un prejuicio, con el que me acercaba, o con el que creo un lector puede acercarse, que es la idea de que Del Carril es sencillamente un ícono del peronismo, ¿no? Pertenece al bronce, pertenece al panteón, quiero decir, digo, legítimamente pertenece, es parte de ese panteón, el que posiblemente sea el movimiento más rico en folclore y en figuras de la política argentina, que es el peronismo, pero esta historia, esta pertenencia al panteón, tiene detrás, bueno, una historia de contradicciones, de ambigüedades y de complejidades, que es la propia historia de una trayectoria vital, como la del Carril, que era una figura multifacética, como es evidente a partir de las intervenciones de los colegas y del mismo índice del libro y de todas estas distintas dimensiones que habilita la discusión de su obra y de su trayectoria, y también del peronismo, que es multifacético y que es rico en matices. Y en ese sentido yo me focalicé fundamentalmente en tres momentos, o elegí, digamos, tres escenas, para usar una imagen también cinematográfica, aquí rodeado de gente de cine, que son su participación en la grabación de la marcha peronista en 1949, el momento de grabación y digamos, el momento de realización y el estreno de Las aguas bajan turbias,
el estreno es en 1952, que es posiblemente una de las obras también que pertenecen al panteón del cine social peronista, o identificada, digamos, con esas corrientes. Y finalmente, algunos momentos, algunas piezas de su trayectoria a partir del golpe de 1955. Bueno, y esto en el marco de una consideración más general, como decía al principio, de las relaciones entre el peronismo y el mundo de la cultura, y el mundo de los artistas y de los intelectuales, que también ha sido revisado por la historiografía, y que se está, me parece a mí, y que es un tema que está renovándose, digamos, que está complejizando y renovando las miradas que tenemos, de las que disponemos, acerca de esos vínculos entre el mundo intelectual o el mundo cultural en un sentido amplio y el peronismo. Digo, renovándose respecto de una imagen quizás más clásica y un poco más monolítica de la idea del peronismo como un movimiento fundamentalmente plebeyo y antiintelectual, digamos, refractario hacia el mundo intelectual, hacia el mundo de la cultura. Me parece que hoy hay mucho más para decir y para discutir sobre esas relaciones. Dos o tres cositas muy breves que yo me fui encontrando, que me parece que vale la pena rescatar, o que intento rescatar en el capítulo. Y tiene que ver con los contextos de estos tres momentos que yo situaba recién. El primero es el de la grabación de la marcha peronista. El pobre del Carril, atado al bronce, atado al panteón, repitió a lo largo de su vida: grabé un centenar de tangos y solo me van a recordar por la marchita. Un poco la intención era que no lo recordemos solo por esto. La marcha fue grabada en un contexto particular. Digamos, casi toda la relación entre el Carril y el peronismo se da a partir del año 49, digamos, no es que no haya antecedentes de esto, pero su acercamiento parece consolidarse en los meses previos a la grabación de la marcha. La marcha se graba en parte por iniciativa a uno de los que iba a ser sus enemigos, digamos, dentro incluso del gobierno, que es la figura de Apple, el subsecretario de Prensa e Información del gobierno, una figura central para el peronismo y su relación con el cine, y su relación con la cultura, y también en la trayectoria del Carril. Apple y Oscar Ivanišević eran los responsables, en parte, digámoslo un poco vulgarmente, de la propaganda del gobierno, y la marcha se graba en el marco de una serie de iniciativas que tienen como telón de fondo, que tienen como contexto una etapa nueva del gobierno, una etapa más conflictiva, que tiene que ver con el comienzo de una crisis económica y con el recrudecimiento de las relaciones políticas a partir de la reforma de la Constitución en 1949. Del Carril participa entonces invitado de la grabación de la marcha. Su acercamiento, me parece a mí, es difícil reconstruir exactamente cómo se dio, cómo se dan esos primeros pasos en la relación entre el Carril y Perón, o entre el Carril y el gobierno. Hay versiones encontradas sobre esto, y bueno, hace falta mirar con un poco de distancia algunas de esas versiones. Él había tenido contacto con Evita, por supuesto, a partir de su participación en la película en la que Evita había participado en 1945, y posiblemente, me parece a mí, es mi hipótesis en el artículo, como decía, es difícil saberlo, se da en parte a partir de su propia relación con un círculo, que es el círculo de la bohemia tanguera, que está cerca del gobierno. Son las figuras de Homero Mansi, de Cátulo Castillo, de Discépolo, que creo yo terminan por consolidar su acercamiento, y lo acercan incluso a esta propuesta para grabar la marcha. Del Carril era, como dijeron Florencia, y como queda demostrado por las participaciones previas, ya era una figura consagrada. Es decir, no es que Del Carril potencia necesariamente
su trayectoria a partir del vínculo con el peronismo. Más bien me parece a mí, si bien la realización de películas suponía, bueno, una arquitectura muy, muy compleja de relaciones y de trabajos y de oficios, y las necesidades para conseguir las autorizaciones y para conseguir los presupuestos eran muchas y muy dificultosas, la verdad es que el Carril era una figura que tenía ya un lugar muy importante en el mundo de la cultura popular, en el mundo de la cultura de masas, y su grabación de la marcha, su participación tan plena y su apoyo tan pleno al peronismo, le generan, me parece, digamos, más dificultades que facilidades. Primero porque tiene muchas dificultades con esa figura, con la figura de Apple, que entorpecen unos años más tarde la realización de esta película, de Las aguas bajan turbias. La entorpecen porque Del Carril elige el libro de un intelectual comunista, que es Alfredo Varela, que había escrito una novela titulada El río oscuro, dedicada al trabajo en los yerbatales misioneros, y que había publicado además previamente en un diario de gran tirada, que es el diario Ahora, y en la prensa comunista. Y Alfredo Varela está preso mientras se filma Las aguas bajan turbias, está preso en situaciones también confusas, pero básicamente está preso por comunista, en la cárcel de Devoto, y Del Carril, que es una figura identificada con el gobierno, y Eduardo Borrás, su guionista, que era un español, que venía de una tradición anarquista, visitan a este militante comunista, Varela, preso, en el año 51. Y eso, bueno, produce una campaña de desprestigio, posiblemente motorizada por Apple, produce ciertas sospechas sobre Del Carril, y la sospecha de que él mismo es comunista, y de que es un mal peronista, y estas cuestiones que, bueno, van frenando la filmación de la película. Y el mismo estreno de la película en el año 52 está opacado por un suceso trágico que conmociona a Argentina, que es la muerte de Evita y sus funerales. Y el estreno de la película, su permanencia en las salas, también se ve opacada por la presentación de los documentales que había encargado el propio Apple sobre los funerales. Bueno, estos son apenas algunos elementos. Esta situación de Las aguas bajan turbias había sido rescatada en un libro muy interesante por Javier Trimble y Guillermo Korn. El libro se llama Los ríos oscuros. Es un libro que toma la película como artefacto cultural y que ve ahí un poco también la complejidad de esta confluencia de tradiciones y de conflictos durante el primer peronismo, es decir, toman la película y la novela como ejemplos de confluencia de distintas tradiciones, la tradición de izquierda y de otras tradiciones ejemplificadas por Del Carril y por el propio Varela, en el marco de esa tradición cultural del primer peronismo. Para concluir, Del Carril no solo tuvo dificultades durante el peronismo, sino que tuvo otras mucho más graves por estar identificado con el peronismo, luego del golpe militar del 55 y de la proscripción del peronismo. Y proscriptos todos los símbolos, digamos, identificados con el peronismo. Del Carril, que era ya un símbolo del peronismo por haber puesto la voz para la marcha, bueno, padece la prisión, la proscripción y muchas dificultades para llevar adelante su carrera como artista. En suma, para concluir, y para no robar más tiempo a esta presentación, que también agradezco esta invitación, bueno, me parece que esta revisión, digamos, esta discusión de estas relaciones entre esta tradición política, entre el peronismo y entre el Carril, permitían mirar un poco más en conjunto todos estos matices, todas estas complejidades,
todas estas contradicciones que son parte de la historia del peronismo, de la historia de estos vínculos entre cultura y peronismo, y también de la propia trayectoria vital del Carril, y que están seguramente inscritas en su obra. Muchas de estas huellas pueden leerse en sus películas, y posiblemente los lectores del libro encuentren también mucho para discutir a partir de eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Y sí, creo que el análisis de la trayectoria política o del pensamiento político de Hugo del Carril es muy interesante para ver estas contradicciones. Esto, digamos, lo que vos marcabas desde el principio, ¿no? Que parecería que hay una sola manera de ver la relación de Hugo del Carril con el peronismo, y la verdad que no. Es mucho más complejo que eso, como nos gusta decir a los historiadores, es más complejo que eso. Pero a la vez, como creo que decía Florencia al principio, ¿no? Lo que sí, bueno, si uno sigue la trayectoria vital justamente de Hugo del Carril, lo que tiene es una enorme coherencia él consigo mismo, ¿no? Y los valores que defendió durante toda su vida, que tienen que ver con este origen popular y con seguir siendo fiel a ese origen y a ese pueblo que lo hizo famoso. Creo que eso es algo que es enormemente destacable en el recorrido de su vida, ¿no? Y creo que en parte es porque muchos de nosotros lo admiramos a Hugo del Carril también por su trayectoria de vida. El capítulo siguiente del libro es un capítulo de Fernando Martín Peña, que es el único autor del libro que no pudo estar presente en esta presentación del libro, y es un capítulo que recorre las películas de Hugo del Carril. Creo que es interesante porque, bueno, Fernando ha sido uno de los principales defensores de Hugo del Carril desde siempre, en términos de su obra cinematográfica, y por eso el trabajo que ha hecho también en rescatarla. Así que es una buena oportunidad de leer todo lo que ha estado pensando todo este tiempo y que ha volcado en este texto en algunas que puede tener algunas ideas polémicas que estaría buenísimo discutir una vez que todos puedan leer el libro, y ya Daniela les va a contar dentro de poquito cómo van a poder acercarse a leer el libro. Entonces la siguiente presentadora, o sea, el siguiente capítulo, es el de Julia Kratge, que se llama Entre tinieblas de amores, deseos y prohibiciones en el cine de Hugo del Carril. Y Julia es investigadora del CONICET y se desempeña como profesora en diversas universidades, tanto en grado como en posgrado. Y publicó, entre otros títulos, el libro Al margen del tiempo, deseos, ritmos y atmósferas en el cine argentino, y Refocus, The Films of Lucrecia Martel. Y bueno, ya creo que nos adelantaron Florencia y Daniela, que la llamaron a Julia para trabajar y que ella aporte desde el trabajo que viene haciendo en líneas generales con el cine argentino, desde la perspectiva feminista. Así que bueno, le cedemos la palabra a Julia. Bueno, muchas gracias, Paula. Gracias por coordinar este encuentro, y por supuesto también a Daniela, a Florencia, por haber editado este libro, y también al querido Festival de Mar del Plata, por ser anfitrión de esta presentación. Y sí, cuando recibí el correo de las editoras, de Daniela y de Florencia, con la propuesta para participar en el libro con un capítulo centrado en las representaciones de los personajes femeninos en el cine dirigido por Hugo del Carril, además, bueno, de agradecerles por la invitación, lo primero que sentí fue un enorme desconcierto. Como tantos, yo solamente había visto Las aguas bajan turbias, y a la par de este film había leído ese monumental trabajo de Javier Trímboli y de Guillermo Korn, que fue publicado por sugerencia de Máximo Echeverría en Eudeva, el que recién mencionaba Juan Manuel, que despliega un trayecto centrado en los vínculos que se tejieron entre el peronismo y la izquierda en la historia argentina. Y en este sentido pensaba, bueno, la célebre tesis de esta película se expone a través del abuso que los explotadores realizan de las mujeres,
quienes, junto con la fuerza de trabajo, son las únicas propiedades de los explotados. Por cierto, esta obra emblemática, Las aguas bajan turbias, contiene un personaje decisivo para el primer tramo de la historia, el personaje de Flor de Lis, esa mujer independiente, segura de sí, que goza de su ímpetu, de su sexualidad y que gana su propio dinero. Pero las investigaciones sobre las películas hechas por Hugo del Carril, por lo general hacían foco en los componentes, en relación con este film, pero también con otros, componentes que ostentan el cuestionamiento de ciertos valores burgueses, la crítica al sistema económico que siembra penurias, esclavitud. Eclipsados tal vez por la lectura del contenido político en su sentido más convencional, pensaba que ni el periodismo ni la academia miraron con detenimiento una dimensión que está en el corazón de las ficciones, que son las relaciones de poder y de subordinación entre mujeres y varones. Pese a que en el cine de Hugo del Carril, como, bueno, obviamente fuera de él también, la política con mayúscula se realce por medio de un entramado microscópico que le otorga sustento y capacidad de reproducción, donde las mujeres son quienes con su cuerpo, con su trabajo, con su vida pagan el precio más alto. Pese a esto, las derivas de los personajes con respecto a los distintos matices o performances del género habían recibido bastante poca atención. De hecho, el único estudio que indagaba cuestiones de género en el cine de Hugo del Carril es el de Clara Krieger sobre los personajes masculinos, que es un ensayo que fue publicado en el libro que editaron César Maranghello y Andrés Insaurralde. Otros abordajes del cine del Carril, desagregados por sexo, en cambio, analizaban papeles supuestamente representados por las protagonistas, lo cual no necesariamente implica una mirada crítica de la cosmovisión patriarcal, sino más bien diría todo lo contrario. A veces se terminan esencializando roles, como si el universo simbólico de la ficción mantuviese una correspondencia con la realidad, y por ese tobogán, digamos, de cierto sentido común, bastante recurrente en ciertas pesquisas, como decía, no me interesaba deslizarme, sino a partir de ese desconcierto inicial que mencionaba, abrir algunas preguntas, tras el asombro que me produjo después poder ver sus películas. Y entonces me preguntaba, ¿qué otras imágenes, imaginaciones y problemas se construyen cuando pensamos y cuando exploramos el cine desde los feminismos y desde enfoques interdisciplinarios de género? Frente al canon, que involucra, como sabemos, consensos teóricos, críticos e historiográficos respecto a muchas cuestiones que organizan las investigaciones sobre cine, por ejemplo, figuras autorales, periodizaciones, taxonomías, inclusive clasificaciones de los films en etapas o en categorías, así como el capítulo que recién mencionaba Paula, de Fernando Martín Peña, logra revisar, desarmar, para volver a organizar, casi estoy tentada de decir a programar, la filmografía de Hugo del Carril desde otros ángulos y desde una visión renovada y renovadora, también los feminismos asumen la paradoja frente al canon. Se trata, por supuesto, de discutirlo, pero no de reproducir sus jerarquías y sus tradiciones. Y entonces, tal como sucede también en otros repertorios culturales de la época, en el cine de Hugo del Carril, los personajes femeninos, cuando revisaba las películas, veía que pocas veces dicen lo que quieren. Por lo menos abiertamente no lo hacen, no hablan de sus deseos, ni de lo que rechazan, tampoco de sus miedos o de sus desilusiones. Al zambullirme en los films, veía que el rango de acciones que están al alcance de las mujeres se podía pensar según tres modalidades, donde se combinan ciertas negaciones y afirmaciones, algunas rebeldías y, sobre todo, acatamientos. En primer lugar, lo que llamé no es sí, que consiste en lo siguiente, para decirlo rápidamente.
muchas veces al comienzo los personajes femeninos oponen cierta resistencia a las obstinadas insistencias varoniles, pero acto seguido ceden a su conquista. Por ejemplo, Don Santos Pérez, el asesino del caudillo Facundo Quiroga, aparece retratado con su brutal prepotencia en la última película de Hugo del Carril, Yo maté a Facundo. Y hay el siguiente diálogo. Dice en un momento este personaje, ¿cuánto creen que vale una porquería como esta? Riéndose de una dócil muchacha que apenas puede defenderse del forcejeo. ¿Por qué me andas esquivando, gringa? ¿Por qué? Quiero hablar con vos. Esta noche te voy a esperar en el cajón del río. ¿Vas a venir? No, le contesta ella. Sí, vas a venir, le replica. Bueno, en segundo lugar, encontré otra modalidad que expresa esas relaciones de género que identifiqué como sí es no. La mujer a veces manifiesta sus deseos, pero es castigada mediante la patologización o directamente la muerte. Es que para la matriz falocéntrica, que en gran medida se proyecta sobre esta obra, los sentimientos parecerían transparentar ciertas certezas. O sea, el nudo que mantiene atados el sexo, el género, el deseo, la sexualidad, el afecto, parecería no admitir ciertos hilos sueltos ni regiones opacas. Pero cuando este complejo sistema vacila o se resquebraja, como pasa en varias películas, por ejemplo, La Sentencia, La Quintrala o Enamorina, las mujeres son directamente asociadas a la locura, una acusación difusa que sirve para explicar cualquier desvío, como si estuviesen poseídas por ciertas fuerzas oscuras o por el mismísimo demonio. O sea que si se salen de los protocolos, el guión les confiere la hipérbole de lo irracional. Y cuando el deseo ya no puede domarse, les adviene la soledad o la muerte. Es cierto que las clausuras ejemplares no diluyen en la obra de Hugo del Carril los conflictos y todas esas denuncias previas, pero tienden a encontrar una solución individual que aparece personificada en la figura del narrador que centraliza las historias y resuelve esos conflictos. Por eso, en tercer lugar, yo veía que se bosqueja otra modalidad, jugando de vuelta con estos términos, que llamé ni sí ni no. Insondable, petrificada, muchas veces las mujeres contemplan, acaso esperan, calladas, como ausentes, como distantes, entregando una mirada silenciosa que se reserva para sí la facultad de no dejar traslucir sus secretos. Son numerosos los planos que encuadran a las mujeres observando a través de ventanales o de rendijas. Sobre esos rostros vagamente altaneros o extraviados se irradian las marcas del espacio privado que solo pueden traspasar con la mirada. Y fuera de campo, entonces, quedaría en definitiva la única expresión asertiva o en primera persona propiamente dicha, que sería el no es no, o tal vez su reverso, pero que llevaría a otras revisiones o a otras decisiones narrativas, el sí es sí. Una forma, una batalla del feminismo, de los feminismos, que por supuesto se pronuncia al tomar decisiones. Y esta es una modalidad que en el cine de Hugo del Carril prácticamente no acontece. Y sin embargo, el destino del deseo no se limita en ninguno de los casos a las típicas figuras que habitan la noche y el tango, así como la capacidad de tomar iniciativas, me estoy refiriendo a los personajes femeninos, no se restringe a responder a ciertos mandatos masculinos, aunque sean los varones quienes efectivamente regulan los alcances y las condiciones de esas iniciativas. Es que el horizonte sentimental y afectivo del cine de Hugo del Carril solo parecería admitir una convicción, amor o desamor, de una vez y para siempre. La posibilidad de dudar o de cambiar el rumbo de las circunstancias parecería exceder los límites de lo imaginable. Y entonces, bueno, y con esto ya paso el micrófono, de vuelta aparece la pregunta, ¿cómo volver a Hugo del Carril desde perspectivas de género y mirada feminista?
Bueno, primero diría, tomando distancia de algunas maneras extremas de pensar el cine, que a veces afloran cuando se indagan figuraciones del cuerpo, del erotismo, de la sexualidad. Quiero decir, el cine no manipula las posiciones de la audiencia, las construcciones de los personajes no marchan en paralelo a la política partidaria o tampoco a la praxis del movimiento de mujeres, ya que el cine no refleja una realidad exterior a esos acontecimientos filmados, y tampoco es un simple trampolín para que las interpretaciones puedan lanzarse a su albedrío, sino que en un cuerpo a cuerpo con las películas de Hugo del Carril se puede en cambio observar que la elaboración de imágenes que desafían los confines de la feminidad tradicional, basada en la pasividad, en la victimización o en la indefensión, esas representaciones ponen de relieve ciertas figuras más bien escurridizas del deseo. Y por eso, como decía al principio, fue realmente un desafío muy apasionante poder escribir o poder contar con palabras ese movimiento permanente, esos contrapuntos, esos claroscuros. Así que bueno, muchas gracias de vuelta. Bueno, gracias Julia, y ahora volvemos a Daniela Cosaca, una de las coeditoras del libro. Ella cierra el libro con un capítulo dedicado al modo en que la crítica vio y trató a Hugo del Carril en distintos momentos, no solo de su carrera, sino de la historia del cine argentino. Así que, bueno, Daniela, el piso es tuyo. Bueno, sí, específicamente mi capítulo aborda la relación de Del Carril con la crítica de los años 50 y 60, y yo tomé ese periodo porque ese es el momento en que la crítica de cine en Argentina se moderniza, donde pasa a ser un discurso crítico que adquiere una jerarquía intelectual, una jerarquía similar al de la crítica de la pintura, de la literatura. Hasta ese momento la crítica de cine no era considerado un discurso intelectual. Eso va de la mano del propio surgimiento del cine moderno, no solo en Argentina, primero en el resto del mundo, a partir del final de la Segunda Guerra, con el surgimiento del neorrealismo italiano. Entonces, bueno, la aparición del cine moderno y la aparición de nuevas modalidades de crítica que buscan modernizar el discurso y a la vez, en el caso argentino, renovar el cine argentino, porque son críticos muy interesados en una renovación. Esos críticos en los años 50 estaban nucleados sobre todo en cineclubes, el más importante era el cineclub Gente de Cine, en revistas. En los 50 este cineclub publicaba una revista del mismo nombre, Gente de Cine, y también empieza a haber cursos, talleres de formación, porque hasta ese momento toda la formación para dirigir, para trabajar en cine, provenía de la práctica en los estudios, en la industria. En ese momento en que empiezan a aparecer estos espacios nuevos de formación y de discusión y de revisión del cine, este grupo de críticos, y sobre críticos cineclubistas, están muy interesados en renovar el cine argentino desde una perspectiva que toman como modelo al neorrealismo italiano, buscan un cine crítico que aborde los temas sociales, las injusticias, que muestre la realidad. Ellos hablaban de autenticidad, que es un concepto que estaba muy de moda en la época. Buscaban que el cine fuera auténtico. Las primeras películas de Del Carril, que fueron bien recibidas por la crítica masiva en los diarios, por el público, esta crítica especializada de los cineclubes, de las revistas de cine, no le presta mucha atención. De hecho, la primera aparición del cine de Del Carril en Gente de Cine es unos meses antes del estreno de Las aguas bajan turbias, y a propósito de ese estreno, porque el cineclub decide proyectar ahí Historia del 900, El negro que tenía el alma blanca, y fragmentos de Las aguas bajan turbias, que todavía no se había estrenado. Hasta ese momento, Del Carril ya había estrenado otras 3 películas como director y ellos no lo habían ni nombrado, o sea, no aparecía. Con Las aguas bajan turbias, estos críticos encuentran un poco en Del Carril el ejemplo, el modelo de lo que ellos querían para el cine argentino, la dirección que querían, que tomaban como antecedente, por ejemplo, Prisioneros de la Tierra, de Soffici, de una década antes, pero, digamos, dicen, bueno, es por acá, esto es lo que queremos para la renovación del cine argentino.
Y a partir de ahí Del Carril se convierte en una figura muy importante para ellos, les genera mucha expectativa, cubren el rodaje de La Quintrala, por ejemplo, en donde el autor que cubre este rodaje dice, bueno, si bien el cine histórico como que no le convence mucho, que esté en manos de Del Carril el proyecto es alentador, porque es alguien que tiene una mirada propia, que tiene mucho para decir, y bueno, cuando se estrena La Quintrala y después Más allá del olvido, es como una gran decepción para los críticos porque ellos esperaban más cine social, más mirada crítica de la relación de los personajes con su entorno, de la realidad, y bueno, son dos películas que tienen fuertes rasgos melodramáticos y que no se centran en mostrar la realidad del país en ese momento o antes. Entonces ahí empieza como un gran desencuentro entre Hugo del Carril y esta crítica, porque básicamente no siguió la dirección que ellos esperaban, que era la dirección que promovían para el cine argentino. Esto en los 50. Pero la crítica que sigue modernizando el discurso crítico en los 60, con Tiempo de Cine, perdón, que es la revista que publica a partir de 1960 el Cineclub Núcleo, que es el cineclub siguiente, digamos, en importancia y temporalmente, ya no le prestan tanta atención. La verdad es que lo subestiman bastante como director. Sus películas no son reseñadas en la revista o son reseñadas muy brevemente o de manera medio despectiva o descartadas como melodramas. Y un poco lo que yo planteo en el capítulo es que este rechazo que viene después de Las aguas bajan turbias al cine del Carril como director en ese momento tuvo que ver con varias cuestiones. Hay un tema que es el rechazo al melodrama como género. Estos críticos de los 50 y de los 60 que se proponían renovar el cine argentino promovían un cine de autor, y para ellos cine de autor era un cine que se hiciera por fuera de las estructuras de la industria. Entonces, digamos, no contemplaban la posibilidad de que dentro de un cine de género, dentro de un melodrama, un autor pudiera plasmar su propio estilo, su propia mirada, rasgos propios que se mantuvieran de película a película, sino que para ellos cine de autor en una interpretación distinta a la que era la teoría de los autores en Francia, por ejemplo. Para los críticos argentinos, cine de autor era algo a hacer por fuera e incluso en contra de las estructuras del cine de estudios, de la industria. Y eso tenía que ver también, en buena medida, no solamente con una cuestión de los géneros, entre cine clásico y cine moderno, sino también con un rechazo político al peronismo. Hay que decir, la mayoría de estos críticos, no todos, pero la gran mayoría eran antiperonistas. Consideraban que el cine de los estudios, casi un sinónimo del cine de la década peronista, valoraban el cine más intuitivo y popular de los años 30, 40, y ya el cine del peronismo lo consideraban la decadencia del cine de estudios. Entonces, asociaban cine de industrial, cine de género, a cine peronista, incluso llegan a decirle el cine del régimen, el de la dictadura. En Gente de Cine se refieren, después del golpe de Estado del 55, se refieren al peronismo como la dictadura y al golpe de Estado del 55 como la vigencia de la libertad. Es como muy paradójico visto desde hoy, pero ellos realmente tenían ese punto de vista. Y yo creo que la cuestión del antiperonismo influyó mucho también en la consideración del cine de Hugo del Carril, pero sobre todo en alinear a Del Carril englobarlo dentro de ese cine industrial, de género, de estudios, que además llamaban por una cuestión generacional como el viejo cine. Ellos estaban, estos críticos, de la mano de la generación del 60, de los directores, a quienes impulsaban, a quienes daban voz desde las revistas. Ellos estaban impulsando un cine nuevo, hecho al margen de los estudios, con escenarios naturales, que mostrara conflictos del día a día, ya fuera conflictos sociales o conflictos de la vida cotidiana, personales. Todo eso era lo que los críticos modernos de los 50 y sobre todo 60 entendían como un cine auténtico. Y bueno, les parecía que Del Carril, salvo Las aguas bajan turbias, que era como la gran excepción, no iba por ese camino, y en algún punto lo englobaron sin matices dentro del cine industrial, del cine de estudios, y además también hay que entender que estos críticos eran bastante más jóvenes, en un momento en el que la juventud empezaba a aparecer como un grupo social nuevo, diferenciado. Del Carril era un cantor de tango, estaba empezando el auge del rock, había como una mirada desde un punto de vista generacional que los separaba y los distanciaba de una figura como Hugo del Carril.
ese es un poco el tema que yo trabajo en el capítulo. Creo que la mirada de estos críticos que produjeron realmente una renovación en el discurso sobre cine en Argentina en esas décadas, quizás en el caso del Carril estuvo un poco centrada en lo que ellos querían y esperaban, y las innovaciones o los rasgos propios del cine del Carril y lo que del Carril estaba proponiendo en películas como por ejemplo Más allá del olvido, no les interesaba, entonces no miraban eso. De hecho, hay como una ambigüedad en las críticas, porque se nota que reconocen valores sobre la capacidad narrativa del Carril, el ritmo, el montaje, la forma de narrar con imágenes, o sea, lo reconocen. Hay una crítica de David José Cohn, que después es uno de los directores de la generación del 60, hay críticas de Roland, el director de Gente de Cine, en donde se nota que están diciendo que realmente era un muy buen director, pero a la vez era más fuerte el recorte que hacían de que del Carril pertenecía a ese viejo cine que había que dejar atrás, a esa vieja industria que además era el cine del peronismo. Bueno, ese es un poco el recorrido que hago yo en este capítulo. Sí, y yo creo que, bueno, algo que hay en común con varias de las presentaciones de ustedes tiene que ver con esta incomodidad de Hugo del Carril, ¿no? Es difícil de ubicarlo. Es un peronista, pero no es un peronista clásico. Los jóvenes críticos de la década del 50 y 60 no lo pueden agarrar, y lamentablemente, porque el cine argentino de los 60 se perdió a un gran padre, ¿no? Así como tomaron a Torre Nilsson como padre, no así sucedió con Hugo del Carril, y va a haber que esperar mucho tiempo. Bueno, por supuesto, a principios de los 70 hay una revalorización de Hugo del Carril, pero después hay que esperar, no sé, a los 90 o incluso más para esa verdadera revalorización de los cineastas argentinos con respecto a del Carril. Y bueno, y Julia misma también decía, ¿no? Esta incomodidad primera de cómo acercarse a estas películas, y que si bien se puede hacer una lectura feminista tradicional, también hay otras cosas en la obra de él que hacen ruido, ¿no? Entonces es eso, yo creo que es un cineasta que en muchos sentidos es incómodo, y tiene que ver con lo peculiar y lo singular de lo que él construyó como obra y como en sus películas. Y creo que, bueno, para terminar ya, vamos a seguir charlando con Daniela respecto de, y creo que también algo que apareció en varios de ustedes, tiene que ver con esto de la posibilidad de haber visto las películas de Hugo del Carril, o haberlas visto de nuevo, pero en buenas copias, o en muchos casos de haberlas podido ver, simplemente, ¿no? Entonces, y esto yo lo celebro desde mi lugar de archivista, porque no es común que en los libros de cine o de historia o de teoría del cine se mencione también la cuestión de las fuentes, ¿no? Que en otros textos históricos es más común hablar de dónde uno encuentra las fuentes o la dificultad de las fuentes. En el caso del cine, como siempre parecía que era algo como bastante dado, porque bueno, en algún lado el VHS de la película estará, o está en el canal Volver, o lo podré ver en YouTube. Había siempre como un trabajo historiográfico menos explícito. Y en este caso, bueno, el libro tiene un epílogo dedicado, ¿no?, a la posibilidad de ver las películas y dónde haberlas visto. Así que bueno, Daniela, ahí también te cedo la palabra nuevamente. Sí, bueno, a mí me interesaba particularmente el tema de la preservación audiovisual, es algo que vengo siguiendo hace muchos años, y me interesaba dar cuenta de esto porque, por ejemplo, en la escuela de cine, cuando te enseñan historia del cine argentino, uno conoce Las aguas bajan turbias, como decíamos antes, pero prácticamente no se habla, por ahí ahora cambió, pero por lo menos en mi época, no se hablaba de otras películas de Hugo del Carril. O sea, yo realmente lo conocía solo por Las aguas bajan turbias, hasta que en sucesivos festivales de Mar del Plata tuve la oportunidad de ver esas películas en salas, en copias fílmicas, y un poco cruzaba como esas películas y la impresión que me generaban con las malas críticas que leía en Tiempo de Cine mientras estudiaba, bueno, para La Mirada Cinéfila, que era mi libro anterior, que también publicó el Festival de Mar del Plata, sobre Tiempo de Cine. Entonces, había como una disonancia entre lo que yo veía, sobre todo en buenas copias y buenas películas muy interesantes,
y lo que me habían contado y lo que podía leer de los críticos de los 60. A partir de ahí empecé a seguir todo ese recorrido de rescate que llevó unos 20 años, que tuvo a muchas personas y muchas instituciones participando. Fernando Martín Peña, uno de los autores del libro, tuvo un rol protagónico en esto. La historia empieza, lo voy a hacer breve porque es largo e intrincado, pero se podría decir que en el año 2000, cuando Peña y Octavio Fabiano recorrían la ENERC, la Escuela de Cine del Inca, de repente les muestran un sótano sin luz, inundado y con 60.000 rollos de película que la persona del Inca que le estaba mostrando no sabía lo que era. Empiezan a mirar rollo por rollo con una linterna y ahí descubren que hay algunos rollos de películas de Hugo del Carril. Todo ese material venía del Laboratorio Salex. El Laboratorio Salex fue un laboratorio más importante en procesar cine argentino. Había sufrido un incendio en 1969 donde se perdió gran parte del cine clásico nacional y en el 95 quebró. Trataron de devolver a sus autores las películas que tenían guardadas, porque el laboratorio almacenaba películas porque en la Argentina no hay una institución nacional, una Cinemateca Nacional que guarde películas, entonces quedaban muchas veces en el laboratorio. Cuando el laboratorio quiebra, ese dato llega al Inca, las películas van a parar al Inca, pero bueno, quedan ahí tiradas en un sótano un montón de tiempo. A partir de que se descubren, arranca todo un trabajo de revisión, de catalogación, que fue lo que permitió ir recuperando un montón de películas, no solo de Hugo del Carril, pero entre ellas muchas de Hugo del Carril, con la colaboración del Inca, del Festival de Mar del Plata, de Cinecolor, del Museo del Cine, de un montón de instituciones, de personas que trabajaron tanto del ámbito público como del ámbito privado. Algunas de esas películas se fueron viendo en el Festival de Mar del Plata. Una de ellas se proyectó, que no provenía de este sótano, se proyectó en 2010 en el festival, que es Las Tierras Blancas, que justamente se encontró en el Museo del Cine. Me gustaría, Paula, que nos cuentes un poco sobre ese hallazgo, porque la verdad que es una película muy poco vista y muy poco conocida, y también sobre la que se ha escrito poco, me parece. Sí, bueno, en 2010 yo hacía muy poco que había llegado a la dirección del museo, y una de las cuestiones principales o de los planes principales que nos pusimos con el equipo que me acompaña es el de abrir la colección y empezar a hurgar un poco en una colección que había sido o era poco conocida, ¿no? Y con la idea de que no había mucho, o de que lo que había estaba muy ya deteriorado. Así fue que desde enero de 2008 y hasta 2009, digamos, todo el primer año de mi llegada al museo, nos ocupamos de abrir latas, ¿no? Si bien David Coco Blaustein, el director anterior, ya había empezado un trabajo y había habido varios rescates acompañando a la Procinaim, que era en ese momento una asociación que impulsaba la creación de la Cinemateca Nacional. No se había hecho un trabajo muy sistemático. Entonces, bueno, desde el hallazgo de Metrópolis, que fue como lo primero y lo más llamativo, ¿no?, en relación a esa colección, hasta ejemplos como Las Tierras Blancas o India, una película de Armando Bo con Isabel Sarli. Empezamos a hacer lo que es el día a día del trabajo de un archivo, que es tratar de identificar, hacer lo que se llama, que es una palabra que viene en realidad, y ahora con la pandemia todos la escuchamos, que es el triage, ¿no? Cuando llegan muchos enfermos al hospital, hay que rápidamente decidir quién recibe o quién necesita primero un tratamiento, quién puede esperar, y a quién hay que simplemente darle algún paliativo y nada más. Eso mismo hacemos nosotros con la colección, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones es identificar cuáles de las copias que teníamos o de los negativos que teníamos eran únicos, ¿no? Esto es lo más importante, porque a veces tenemos copia de una película que es importante, pero está guardada en otro lado, hay una mejor copia en otro lado, hay un negativo en otro lado, entonces esa puede esperar. En el caso de Las Tierras Blancas nos encontramos con una copia que era la única copia que queda, por lo menos
después de una investigación, por suerte, en mi mundo, y creo que Metrópolis es un gran ejemplo de eso, nunca podemos decir que una película está completamente perdida, siempre hay esperanza de que aparezca, pero bueno, en este caso, después de la investigación que hicimos, era la única copia que quedaba. Entonces, siempre este tipo de proyectos se hacen en colaboración, ¿no? La preservación audiovisual es muy cara, requiere además de una infraestructura técnica bastante compleja, y además está decir que en general no hay recursos en nuestras instituciones para llevar adelante estos proyectos. Y como dijo Daniela, además en Argentina no tenemos una institución nacional, no contamos con una Cinemateca Nacional. Entonces, gracias al Festival de Mar del Plata, a Fernando Peña, a la Asociación de Amigos del Museo del Cine, a través de todas estas colaboraciones, pudimos hacer una copia nueva de la película y proyectarla en el festival, ¿no? Y entonces, bueno, era la figurita que faltaba, creo, ¿no? Después de lo que había aparecido en el sótano de Sinaín, en la colección de Alex, las Tierras Blancas era como la que faltaba. Entonces, bueno, nada, muy contentos de haber podido completar, bueno, ese recorrido. Sí, la verdad que creo que para todos nosotros ha sido muy importante poder acceder a ver estas películas en estas copias nuevas. El ciclo del Malva en 2018 fue como la cereza del postre, digamos, porque ahí se mostró todo, pero fue un trabajo gradual que yo creo realmente que posibilita que aparezcan libros como este, que podamos investigar, porque esas películas no solamente se proyectaron en salas, en festivales o ciclos, después se proyectaron en la TV pública, algunas están en Cinear, entonces hay posibilidad de acceder a varias de ellas en copias realmente buenas, que para mí es fundamental, porque ver una película argentina en una mala copia de una que se pasó por televisión donde no se escucha o donde no se ve, bueno, estamos viendo otra cosa y es muy difícil investigar de esa forma. Así que bueno, por eso nos pareció tan importante incluir esta dimensión archivística y de la preservación en el libro. Y por último quería agregar, contarles, este es un proyecto que hicimos con el apoyo del programa de mecenazgo y del Museo del Cine, por supuesto. Y el libro tiene un micrositio que está alojado en la página web de la Asociación de Amigos del Museo del Cine, y gracias a estos diferentes apoyos pudimos, además de imprimirlo en papel y que el libro esté disponible en librerías, ponerlo online, en PDF, en EPUB, de manera tal que pueda ser accesible no solo en Argentina, sino en otros países, dado que es una figura transnacional, como veníamos hablando, y que puede interesar en muchos lugares. Y además porque, bueno, en esta reivindicación de la figura del Carril, desde sus múltiples facetas, nos interesaba que llegue a la mayor cantidad de lectores posibles, interesados, así que los invitamos a conocer el sitio web. También ahí hay imágenes, hay una galería de imágenes con material que forma parte del acervo del Museo del Cine y información sobre el libro y el libro en estos dos formatos. Así que bueno, estamos muy agradecidas, Florencia y yo, con todos ustedes por formar parte de esta presentación, con el festival, por darnos este espacio, con el museo y con mecenazgo, por permitirnos llevar adelante este proyecto, y esperamos que consigan el libro del formato que prefieran y puedan leerlo. Bueno, creo que con las palabras de Daniela terminamos la presentación. Los invito a todos a leer el libro de estas dos maneras, en papel y online. Solo quiero aclararles que, como es el sitio de la Asociación de Amigos del Museo del Cine, lo pueden encontrar en www.museodelcineba.org, porque tenemos el sitio oficial del museo, este es el sitio de la Asociación Amigos, para no confundirse. Bueno, muchísimas gracias a todos y ojalá disfruten del libro y de las películas de Hugo del Carril. Gracias a Florencia, a Daniela y a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias.